con reconocimiento, con amigos, con buenos amigos, que estuvieron con él en todo tiempo. Un día, hermanos, llegó a la conclusión que no valía la pena seguir viviendo. Y según indicios de la policía, se tomó medicamentos que él sabía que podía ocasionarle un paro cardíaco. Y se los tomó. Y se murió. ¿Y cuántas otras personas más, hermanos? Que nosotros hemos visto de la televisión, del cine, del deporte, de la película, del cine, con poder, con dinero, con gloria, hermanos. Un día decidieron que la vida ya no valía nada. Y las personas que nosotros a lo largo de nuestra vida pudimos conocer. Yo me acuerdo, hermanos, que cuando yo estaba en el colegio, había un muchacho atleta, un deportista, que me acuerdo una vez hubo una competencia en la institución. Y la meta era terminar una carrera 5 vueltas a la institución, el equivalente más o menos a 2 millas. De cientos de estudiantes que participamos, 3 llegaron a la meta. Los demás nos quedamos a mitad del camino, con la lengua en el piso, hermano. Pero hubo uno que sobresalió, este muchacho. Llegó en el primer lugar, en tiempo récord. Y todos se sorprendieron. Todos dijeron, wow, este es un verdadero atleta. Este es un verdadero campeón. Y querían apadrinarlo, decían, no, a este hay que cuidarlo, este va a representar a la institución, este nos va a representar en los próximos juegos, porque este tiene madera de atleta, este puede ser un ganador. Y de repente un muchacho, hermanos, que nadie conocía, que nadie sabía, de repente se volvió famoso. Todo el mundo hablaba de él. Y todos decían, wow, este sí verdaderamente va a llegar lejos. Unos meses después, se quitó la vida. Y todos fuimos testigos de eso. Y uno se preguntaba, y bueno, ¿y qué fue lo que le faltó? ¿Qué ocurrió en su vida? Parecía que lo tenía todo. Estaba joven, era un deportista, era un campeón, había recibido reconocimientos. ¿Qué fue lo que le faltaba? Y nosotros podríamos llegar a la conclusión de que los grandes actores, las grandes celebridades, como personas que nosotros conocimos, a lo mejor tomaron esa decisión porque Dios no estaba en su corazón, podríamos decir. Porque no tuvieron un encuentro con Cristo Jesús, podríamos decir. Pero ¿qué respuesta daríamos, hermanos? Cuando en nuestras propias filas, en la propia iglesia del Señor, hay hombres y mujeres de Dios que aman a Dios, que adoran a Dios, comprometidos con la obra, que oran, que cantan, que adoran, que se congregan, pero sin embargo tienen, hermanos, tendencias suicidas. Quieren acabar con su existencia. Quieren terminar con su existencia. ¿Qué hacemos con ellos, hermanos? ¿Qué hacemos con ellos, hermanos, que le sirven a Dios, pero está en una situación terrible? Yo me acuerdo hace una vez, en la otra iglesia, cuando eran las 52, el pastor Espinel un día dijo, yo quiero orar por las personas que en estos días, en estas semanas, han tenido ideas de matarse o de quitarse la vida o pensamientos de muerte. Quiero que pasen al frente, decía él. Quiero orar por ellos. Yo dije, ¿quién va a pasar? Si todos nos vemos sanos, todos nos vemos saludables. Y ante todo pronóstico pasó una mujer joven, hermanos. Una mujer joven que uno diría, no puede ser. Una mujer joven, una mujer que se ve saludable. Aparte de eso, una mujer que sonreía. ¿Cómo uno puede llegar a creer que tenía ideas de matarse? Es que la depresión no se puede ver, hermanos. Es que la angustia no se puede percibir. Y a uno le cuesta, y le cuesta mucho creer, hermanos, que hombres y mujeres de Dios estén batallando con eso. Y también los niños y los adolescentes de la iglesia del Señor batallando con eso. Batallando con problemas de identidad. Batallando con problemas de aceptación.
de que si voy a encajar o no voy a encajar en este mundo. Porque esta sociedad perversa y adúltera miente, hermanos. Le hace creer a los jóvenes que necesitan algo más para encajar. No puedes subir de peso porque no vas a encajar en la sociedad. Y si eres trigueño, pues tienes que ser un poco más blanco. Y si eres blanco, entonces tienes que ser un poco más trigueño. Y si eres alto, eres demasiado alto. Y si eres bajo, es que eres demasiado pequeño. Y los jóvenes van ahí y lo creen, hermano. Creen esa mentira de este mundo. Y tienen unas batallas, hermanos, que nosotros, si como padres, como iglesia, no nos involucramos, entonces les dejamos solos. Les dejamos desprotegidos, sin armas para pelear. Ahí es que suceden este tipo de cosas. Cuando no anticipamos, cuando no las reconocemos, cuando los dejamos solos. Hay tantos jóvenes, hermanos, que tienen batallas brutales, con problemas de identidad. En esta sociedad, hermanos, que te dice, todo es legal, todo te es lícito. Si tú quieres ser hombre, pues, y siendo mujer, si tú quieres ser hombre, está bien. Entonces tú tienes una lucha, porque la iglesia, Dios te dice una cosa, pero el mundo te dice otra. No los podemos dejar solos, hermanos. Y la depresión, la angustia, la desesperación, no conoce rangos, hermanos. No es que solamente a los jóvenes, no es que tampoco solamente a los adultos. También puede atacar a los pastores, a los líderes, a las cabezas. Yo escuché hace un tiempo atrás, hermanos, una historia triste, lamentable, desgarradora, acerca de un joven pastor en Chico, California. Un hombre joven que asumió el pastorado de la iglesia. Su padre falleció y él asumió el pastorado de la iglesia, con la aprobación del presbiterio, que estaban de acuerdo con esa decisión, porque veían en él un joven capaz, un joven, hermanos, que se veía el compromiso, estaba comprometido con la obra, un joven que había viajado al África a hacer labor de misionero, un joven elocuente, un gran orador, un hombre muy conocido, muy querido, un hombre que estaba casado con tenía una adorable esposa, 3 hermosos hijos que lo amaban y él los amaba también. Pero nadie sabía las luchas que tenía, las luchas internas que tenía, hermano. Lo que él padecía, lo que él sentía. Una profunda y grande y larga depresión en su vida. Tanto así, hermanos, que llegó un momento en que tuvo que tomarse un descanso por unos meses. Y después de varios meses regresó, aparentemente con más fuerza, a predicar. Y casualmente trajo la porción bíblica que acabamos de leer, del profeta Elías. Cómo el profeta Elías deseaba morirse. Esa fue la que él trajo. Y dijo, la depresión es mucho más grande de lo que nosotros creemos. Le hemos puesto en un lugar espiritual y le hemos puesto como un tabú que no se puede hablar. Porque hablar de depresión, hablar de angustia, hablar de desesperación, es como decir que estamos faltos de fe. Es como llegar a decir que algo está mal en nuestra vida, que algo seguramente habremos hecho mal. Y dice, no, es algo que ataca, es algo real. Pero yo estoy seguro, decía él, que con la ayuda de Dios, Dios nos va a ayudar a salir de esto. Y los que estén pasando por esto, no se sientan solos, estamos batallando. Unas semanas después, hermanos, se quitó la vida. Después de su muerte, su mujer dijo que ellos nunca creían que era tan severo, tan serio lo que le pasaba. Y confesó que unas semanas antes, unos días antes de su muerte, este hombre sentía como que una nube negra envolvía su vida. Y nosotros, hermanos, podríamos sacar muchas conclusiones. ¿Qué fue lo que pasó con este varón, con este joven pastor? Podríamos llegar a decir, a lo mejor se equivocó, asumiendo una responsabilidad demasiado grande en su vida. Podríamos sacar muchas conclusiones. Pero ¿cuál es la verdad? La verdad es que ese hombre está muerto. Y su nombre se suma
a un banco de estadístico de hombres y mujeres de Dios que decidieron acabar con sus vidas, hermanos. Esa es la realidad. Y la porción bíblica que acabamos de leer nos dice que el profeta Elías estuvo en una situación parecida, en una profunda y grande depresión. Y a lo largo de la Biblia podemos ver hombres y mujeres de Dios que batallaron con esto. Entonces no podemos decir que esto es ajeno a la vida cristiana. Esto es algo real. Es algo, hermanos, que nosotros tenemos que hablar. No que podemos quedarnos. No podemos permitir andar como lobos solitarios con ese dolor adentro que nos va carcomiendo. Cuando es algo real. Y no solamente el profeta Elías, también Moisés. ¿Saben lo que dijo el gran patriarca Moisés una vez? Dijo: Señor, si he hallado gracia delante de tus ojos, te ruego que me quites la vida. Y el profeta Jeremías, hermanos, después de haber sido encarcelado, de haber estado en la cárcel, después de haber estado en la cisterna, después de haber sido azotado, ¿saben lo que dijo? Maldito sea el día en que yo nací. Maldito el hombre que le dijo a mi madre: hijo varón te ha nacido. Maldito sea ese hombre. ¿Cómo anhelaría, cómo quisiera que el vientre de mi madre fuera mi sepulcro? Así hablaba él, hermano, el gran profeta Jeremías. Si estos hombres de Dios hablaban así, ¿cómo podemos pensar que nosotros no tenemos esas batallas? ¿Cómo no vamos a pensar que nosotros no vamos a atravesar por esos mismos lugares, hermanos? Por ese valle de sombras, de muerte. Pero yo creo, hermanos, yo estoy convencido que el profeta Jeremías no era tanto la cárcel, las cisternas, los azotes que doblegaron su vida. ¿Saben qué creo yo que pudo haber doblegado la vida de este siervo? La indiferencia, hermanos. La indiferencia del pueblo. El profeta Jeremías se paraba en las plazas, delante del pueblo, a decirles, a darles palabra de Dios. Ese era el delito del profeta Jeremías. Miren, esta ciudad va a ser tomada por los babilonios. Arrepiéntase, cambien su vida. ¿Y saben qué hacía el pueblo? Se reía, se mofaba, no le daba importancia. Decían: este viejo está loco. Lo mismo ocurría con Moisés. Moisés, hermanos, había sacado a un pueblo, pero se cansó de la idolatría y de la incredulidad de esta gente. Un pueblo incrédulo, hermanos, que vio todas las maravillas que hizo Dios en Egipto y seguían quejándose, seguían dudando. Dios les dio agua y de repente dijeron: bueno, tenemos hambre, queremos comer, este pan nos sirve, danos carne, alimento bueno. Y Moisés dijo: Señor, vienen a mí como si yo fuera la madre de ellos. ¿Acaso que yo di a luz a todo este pueblo? Porque se quejan como niños y esta carga me es pesada en demasía. Si he hallado gracia delante de tus ojos, te ruego que me quites la vida. Y con el profeta Elías era exactamente lo mismo, hermanos. Al profeta Elías no le molestaba tanto el hecho de que Jezabel le haya mandado una carta de las amenazas. ¿Saben qué fue lo que quebrantó, rompió al profeta Elías? Hermanos, la indiferencia del pueblo, la idolatría del pueblo. Un pueblo, hermanos, que era de emociones. Claro, cuando vieron el fuego caer del cielo, ahí sí creyeron todos. Jehová es el Dios, decían. Pero después se olvidaron. Después abandonaron al profeta Elías. Volvieron a su pecado. Todo había sido en vano. Todos los milagros, todas las señales, todo lo que él hizo fue en vano. El pueblo volvió a pecar. El pueblo volvió a corromperse. Y el mismo rey Acab, hermanos, un hombre que vio, que fue testigo ocular de los milagros que hizo el Señor, no le importó. ¿Sabe lo que hizo? Fue con el chisme, donde Jezabel. Y como hacen los hombres impíos, hermanos,
que alguna vez conocieron de Dios. Fue a distorsionar la verdad, fue a distorsionar el mensaje. ¿Cuántas personas no hay así ahora en la iglesia del Señor, hermanos? Que vienen, escuchan palabra de Dios y saben lo que van y dicen: no entendí nada. ¿De qué también habrá hablado? Sabiendo perfectamente que recibieron palabra del Señor, van y hablan mal. Eso fue lo que hizo este hombre. Fue donde Jezabel y no dijo: mira, gracias al varón de Dios que oró, ha caído la lluvia, Dios ha abierto la ventana de los cielos. No dijo nada de eso. Fue y dijo: mira, mató a tus profetas. Amén. Mató a tus profetas. Mató a tus 400 profetas de Baal, 400 profetas de Acera. Esas fueron las nuevas que le dio a Acab. Es que, hermanos, la ingratitud, la indiferencia ha destruido a la iglesia. La indiferencia, hermanos, ha destruido a los hombres de Dios. Por más fuerte que tú les veas, la indiferencia, hermanos, tu pecado, tu falta de compromiso, tu inmadurez, hace que el hombre de Dios, el que está a la cabeza, vaya desmayando, vaya perdiendo las fuerzas, hermanos. Y esa misma indiferencia, esa misma ingratitud, esos mismos problemas, esas mismas dificultades están ahora en medio del pueblo. Un pueblo indiferente, hermanos. Un pueblo, hermano, que no se cansa, hermanos, de quejarse. Un pueblo que tiene los mismos problemas, las mismas dificultades, las mismas personas. Siempre son los mismos. Qué difícil cargar con personas así, que siempre tienen el mismo problema, que siempre tienen el mismo pecado, que siempre se quejan de las mismas cosas. Siempre son ellos. Siempre son ellos los que están en cuentos, siempre son los mismos que están en chismes, en pleitos, en contiendas. Siempre los mismos. Eso agobia a tu líder, hermanos. Agobia a la cabeza. Y llega un momento en que el hombre de Dios dice: pareciera que se empieza a culparse que es él. Dice: a lo mejor soy yo. Quizás soy yo el que no está haciendo la labor. Quizás yo me estoy equivocando. Parece ser que yo he fracasado como pastor. Yo he fracasado como anciano. Yo he fracasado como predicador. ¿Sabes qué, Dios? Quítame del ministerio. Quítame del ministerio, Señor, porque parece que soy yo el que no sirvo. Mire lo que ocasiona tus quejas, tu inmadurez a los hombres de Dios, hermano. Y claro, eso va debilitando, va desmayando. Y va haciendo que los hombres de Dios estén vulnerables. Y ya vulnerables, cualquier mentira del diablo es creíble, hermano. Cualquiera. Si tú permites en tu vida, hermanos, creerle al enemigo, creer las mentiras del enemigo, va a llegar un momento que vas a llegar a convencerte de que son verdad. Y claro, ese era el empujón que necesitaba el profeta Elías para caer, para derrumbarse. Esa era la gota que faltaba para derramar el vaso. Entonces vino Jezabel y dijo: bueno, así me hagan los dioses y aún me añadan que yo te mato. Ese fue el mensaje de Jezabel. Yo te voy a matar. ¿Y qué hizo el profeta Elías, hermanos? El gran profeta Elías salió corriendo. Un hombre grande, hermanos. Un hombre que oró y se abrió la ventana de los cielos y llovió. ¿Quién más ha podido hacer eso? Un hombre que oró, hermanos, y se descendió fuego del cielo. ¿Quién más pudo hacer eso? Y salió corriendo. Adiós ministerio, adiós escuela de profetas, adiós unción, adiós milagro, adiós señales, adiós llamado. Ahí se acabó todo. Adiós liderazgo, adiós imagen, porque el profeta Elías tenía una imagen delante del pueblo y una imagen también de aquellos que veían en él como un líder. ¿Y sabe lo que hizo el profeta Elías? Dijo a su siervo, al hombre que le iba después a seguir, a tomar su lugar. ¿Sabe lo que le dijo? Quédate aquí, no vengas conmigo. Pero Señor, no, quédate ahí. Dañó una vida, hermanos.
Porque decidió bajarse del barco. Tomó la decisión de creerle la mentira del diablo, hermanos. Es que, hermanos, que cuando se cae la cabeza, todo se desmorona, hermanos. Todo. Y dice que se fue y se metió debajo de un enebro, hermanos. Y deseaba morirse. Dijo: Señor, basta ya, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Primera mentira, primer error. Yo no soy mejor que mis padres. Como si Dios estuviera buscando que nosotros seamos mejor que alguien más, hermanos. Olvidándonos de algo importantísimo, que Dios, como conoce nuestras virtudes, conoce nuestros talentos, también conoce tus limitaciones. Dios conocía las limitaciones de Elías. Él las conocía. Dios no está ajeno a tus problemas, hermano. Dios conoce perfectamente tu situación. ¿Y sabes lo que hace Dios? Dios envía un recurso inmediato, lo que tú necesitas ahora mismo. ¿Qué es lo que necesitaba Elías en ese mismo momento, hermanos? ¿Cuál era la necesidad inmediata del profeta Elías? ¿Cuál habrá sido? ¿Habrá sido deshacerse, que elimine a Acab y a Jezabel? Sí, porque uno cuando tiene una necesidad, uno lo que quisiera es que Dios atienda mi necesidad. Que regrese mi esposo, que regrese mi esposa, que mis hijos se conviertan, que me sane. Esa es mi necesidad. Si Dios iba a mandar un ángel, que mande a cubrir mi necesidad. Pero Dios no actúa así, hermano. Dios no actúa así. ¿Saben lo que hizo Dios? Le mandó alimento. Para Dios, la necesidad inmediata del profeta Elías era que coma, que pare, que descanse, que duerma, que se alimente, que recobre las fuerzas, que haga una pausa en su vida, que evalúe las cosas, que las reevalúe, que analice bien qué es lo que está haciendo. El profeta Elías no vio un ángel, pero el escritor da a notar que había un ángel ahí, hermanos. ¿Qué tal si Dios ya envió un ángel a tu vida? Y tú no lo has visto, no tienes por qué verlo. Pero no has entendido cuál es el propósito de Dios en tu vida. Has querido que Dios haga tu voluntad. La voluntad de Elías era que Jezabel y Acab mueran. Pero eso no era la voluntad de Dios. Amén. La voluntad de Dios era que coma, que descanse, que duerma. Porque de todas maneras esa obra no era de Elías, hermano. La obra es del Señor y sigue siendo de Dios. Y Dios te dice esta mañana: tú no te preocupes de la obra. Esa obra es mía. Ese pueblo es mío. No pretendas seguir cargando, poner en tu hombro algo que tú no estás diseñado para cargar. Tú no puedes cambiar la realidad. Tú no le puedes cambiar a tu esposo. Tú no le puedes cambiar a tus hijos. Tú no le puedes cambiar a los hermanos de tu iglesia. ¿Cómo les puedes cambiar? Tú tienes el poder para cambiarlos. Podrás multarlos, podrás dejar de hablarlos, pero no vas a cambiarlos. Ese poder le pertenece al Señor. Y eso es lo que le estaba queriendo decir Dios a Elías, hermanos. Ese poder me pertenece a mí, porque yo soy el soberano, dice el Señor. Amén. Tú de todas maneras solamente eres un instrumento. Eres un ministro. Eres un hombre, eres una mujer, nada más. Y si pretendes continuar, que tú tienes que seguir y mantener el control, vas a fracasar, hermano. Te vas a caer, te vas a rendir. Eso es lo que va a pasar con tu vida. Hay personas, hermanos, que en este día saben lo que la necesidad inmediata que tienen en su vida es dormir 8 horas. Un buen descanso. Eso es lo que necesitan. Tomarse un break. Parar de trabajar overtime. Parar de hacer arreglos en su casa. Como que fueran a tenerla para toda la vida. Esa casa, esas propiedades, ese trabajo, después le va a pertenecer a otra persona, hermanos. Y tú estás acabando tu vida, esforzándote en algo que no va a permanecer contigo para siempre. ¿Y sabes qué es lo que necesitas hacer? Y hay personas que necesitan hacer ahora mismo, es parar de pensar en sus problemas.
Porque de todas maneras tú no tienes la solución. Tú no tienes la solución de solucionar, no, perdón la redundancia, no tienes el poder de solucionar tus problemas. Tú lo que tienes que hacer es parar, detenerte, tomar un descanso y analizar tu vida y ver en dónde tú estás parado. Y por el amor a Dios, si necesitas ayuda, busca ayuda. No te hagas el muy espiritual, el muy grande. No, es que yo no puedo visitar un doctor. Si tú tienes necesidad de ir a un médico, vete a un médico. Si tú te sientes que estás mal, que has caído en una ansiedad, una depresión, en una angustia interminable, en una soledad que no se justifica, si tienes necesidad de un doctor, ve a un doctor. No seas, como dije anteriormente, un lobo solitario, que se coma por dentro lo que siente, busca ayuda. Aquí hay hombres y mujeres de Dios que Dios ha levantado para eso mismo, para que te ayuden, para que sean de bendición en tu vida. Entonces no te quedes solo, déjate ayudar, no camines solo. Dios ha puesto personas que te van a ayudar, que te van a bendecir, que te van a guiar. No desprecie el consejo. Muchas veces los problemas reales que tenemos es porque somos testarudos y no queremos escuchar la opinión de nadie. Moisés tenía ese problema, hermanos. Moisés se parece a muchos de nosotros. Dios, que yo todo lo puedo. Él hace todo. Hasta que ya ves, una vez llegó un hombre que ni siquiera era del pueblo de Israel y le dijo, mira, lo que tú estás haciendo está mal. Tú ocúpate de las cosas espirituales. Pone hombres que te ayuden, no hagas todo tú solo. Te vas a cansar. Y este pueblo junto contigo. Palabra de Dios, hermano. Eso fue lo que pasó. Porque después dijo, quítame la vida, Señor. Para que no llegues a ese extremo, busca ayuda. Déjate ayudar. Y ya descansado, después de haber dormido bien, relajado, de haber pensado bien en dónde estaba, entonces ahí el Señor le dice, levántate y tienes un largo camino. Quiero que vayas a Horeb, al monte de Dios. Y yo siempre me he preguntado cada vez que he leído esta porción, ¿por qué le manda al monte de Horeb? ¿Por qué no le habló ahí mismo? ¿Por qué no le dijo ahí mismo, ¿qué haces aquí, Elías? No, dice, vete al monte Horeb. El monte Horeb es el monte Sinaí. El monte Sinaí fue la primera vez que Dios habló claramente a la humanidad a través de Moisés. Habló claro. Yo lo que creo es que Dios quería que vaya nuevamente al principio, que vaya al monte Horeb, para que comience de nuevo. Sí, porque las muchas luces, los muchos milagros, el mucho fuego del cielo, la mucha popularidad, la mucha grandeza, parece ser que había destruido al profeta Elías. Y Dios quería llevarlo nuevamente al lugar donde Elías seguramente empezó, cuando era solamente un joven, un aspirante a profeta, donde no tenía tantas luces, donde no era tan conocido, para que tenga una intimidad nuevamente con Él. Y a lo mejor el Señor, hermanos, en esta mañana quiere que tú regreses, no precisamente a un lugar físico, pero sí que regrese al lugar donde Dios te habló por primera vez, que fue en su palabra. A la palabra que recibiste un día y creíste en tu corazón. Y dijiste, esta es palabra de Dios. Y si tienes que regresar, hermanos, a los principios, regresa a los principios. Regresa. Olvídate de tu cargo, de tu posición, que al final nada es. Aquí lo que importa es tu salud física y mental. Y a lo mejor el Señor quiere que tú regreses. Y si tú tienes que regresar a San Juan 3:16, regresa, hermanos. Regresa al principio. Porque Dios quiere hablarte. Dios quiere llevarte donde tú empezaste. Sin tantas luces, sin tanta fama. Donde puedas estar tú y Él, tu Dios, hermanos. Amén. Amén. Y ya en la cueva, en Horeb, hermanos, Elías metido en una cueva. Porque eso es lo que hacemos, hermanos, cuando creemos las mentiras del diablo, las mentiras de este mundo y la mentira de la gente, nos escondemos. No aparecemos más. Estamos tan asustados, tan amedrentados, que no queremos que nadie nos vea. Cuando tú dejas de congregarte, hermanos, cuando tú dejas de hablar, es una señal clarísima que estás metido en una cueva y no quieres salir.
estás como un conejo asustado. Le tienes miedo a todo. Y allá te va y te busca el Señor, hermanos, porque la misericordia de Dios no se acaba, permanece para siempre. Y ahí en la cueva le dice a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué es lo que tú haces aquí? Es como que Dios no entiende. ¿Qué hace ese hombre ahí? El gran profeta Elías. Y la respuesta de Elías es: Señor, he tenido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel, permíteme contarte, mira lo que han hecho los hijos de Israel, dándole la queja. Mira lo que han hecho los hijos de Israel. Han roto tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a todos tus profetas, y solamente he quedado yo y buscan matarme, Señor. Eso es lo que está pasando. Como que si Dios no supiera, hermanos. Como si que Dios no hubiera visto todo eso. Elías creía, hermanos, que todo estaba acabado, que todo estaba destruido. Pero no era verdad, no era cierto. No era verdad que todo estaba acabado. No era cierto que habían matado a todos los profetas. Había muchos otros profetas. Tampoco era que solamente él había quedado. Había un pueblo que había quedado. Y claro, el tiempo sí, el tiempo es difícil, eso es verdad. No podemos decir que era un tiempo fácil. Era un tiempo muy complicado, muy difícil. Pero Dios tenía el control. Y no era cierto. Y Dios te dice esta mañana, hermanos, si tú estás creyendo que todo está destruido en tu vida, que todo está acabado en tu vida, que todo está perdido en tu vida, Dios te dice esta mañana: no es verdad. Créeme a mí. Yo no he terminado contigo. Todavía tengo un propósito, y un propósito grande en tu vida. Permítanme leerles a ustedes, por cuestiones de tiempo, lo que dice Isaías 41:13, hermanos. Isaías 41:13 dice: porque yo soy Jehová tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha, y te dice: no temas, yo te ayudo. Y también Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Y le dice Dios a Elías: ahora sí, levántate y vete, porque yo tengo una gran misión para ti, una gran comisión. Quiero que te vayas a Samaria y unjas a Jehú como nuevo rey de Israel. También quiero que vayas al extranjero. Quiero que vayas a Damasco y unjas a Hazael como nuevo rey de Siria. Y quiero que vayas y unjas a Eliseo como tu sucesor, como el hombre que va a estar, que se va a levantar después de ti. Mira el propósito que tenía Dios con la vida de Elías. Elías quería morirse y Dios tenía todavía un propósito con él. Dios tiene un propósito todavía con tu vida, hermano. No le sigas creyendo al diablo. Dios tiene un propósito en tu vida. Y el Señor le agrega y le dice: mira, yo voy a dejar en Israel 7,000 hombres. 7,000 hombres, 7,000 personas que no se arrodillaron ante Baal, ni le besaron. Isaías 45:6 dice: para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay nadie más que yo, yo soy Jehová, y no hay ninguno otro como yo, dice el Señor. Palabra de Dios, hermanos, atesórala en tu corazón, no hay ninguno más como Él, ni en el cielo, ni en la tierra. Entonces, ¿qué tienes que hacer en esta mañana, hermano? ¿Qué es lo que te corresponde a ti hacer en esta mañana? Dejar de creer a Jezabel, hermano. Déjale de creer a Jezabel. Nosotros le hemos creído mucho le hemos creído sus mentiras. Empieza a escuchar la voz de Dios. Empieza a creerle a Dios. ¿Cómo? A través de la oración. A través de leer la palabra del Señor. A través de la humillación. Dios te va a hablar. La palabra del Señor, hermanos, no está en la televisión. No está en Netflix, que no tiene nada de malo. No está en el fútbol, que no tiene nada de malo. No está en las películas, que no tiene nada de malo. Pero la palabra de Dios está aquí, hermanos. Aquí están las promesas del Señor para tu vida, amén.
No pretendas buscar la palabra del Señor en otro lugar que no sea la Biblia, porque no lo vas a encontrar. Lo que te corresponde a ti es creerle a Él y adorarle a Él, hermanos. Y Él, hermanos, va a destruir a tus enemigos, aquellos que se levantaron en contra de ti, aquellos que quisieron hacerte daño. Dios va a destruirlos. Pero cuidado, no es ni tu hermana ni tu prójimo. Ten mucho cuidado con eso. Porque si sigues creyendo que es tu hermano, tu prójimo, estás peor que el profeta Elías, que creía que Jezabel era el problema de él. Acab. No, aquí lo que hay que destruir no es a Jezabel, no es a tu hermano, que es un odioso, un peleón. No tienes que destruirle a él, que te hace la vida imposible. Él no es el que habló mal de ti, el que te expuso. Ese no es tu enemigo, es el espíritu de Jezabel. Ese es el que tiene que ser destruido. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es que contra principados, contra potestades, con seres espirituales, hermanos, que intentan destruir la obra del Señor. Y si alguien te ha hecho mal, y si alguien ha obrado mal en tu vida, si alguien efectivamente te ha hecho daño, te ha lastimado, ten misericordia por esa persona, ten compasión por esa persona. Muévete a misericordia. ¿Sabes por qué? Porque el fin va a ser terrible para esa persona. El fin va a ser totalmente desagradable. Permítame contarles cómo terminó, cuál fue el fin de Acab. Un hombre, hermanos, que tenía el poder de detener a Jezabel, pero no lo hizo. Ordenado completamente por su mujer. La voz de la mujer era la voz la principal en la casa de Acab. Qué triste, hermanos, cuando un hombre de Dios pierde la autoridad en su casa. Cuando tú pierdes la autoridad en tu casa, entonces tú escuches la voz de cualquier otra persona, ya nadie te respeta. La voz de afuera te domina y la voz de tu mujer también. Es lamentable. Eso fue lo que pasó con Acab, ordenado completamente por Jezabel. ¿Y saben cuál fue el fin de Acab? Hermanos, Acab murió deshonrado, porque toda la vida deshonró a Dios. El fin de Acab fue grave y lamentable, como todo hombre que se aparta de Dios, un hombre desleal. Él había hecho un pacto con el rey de Siria, de paz. 3 años después rompió el pacto, porque así hacen los hombres que no tienen temor de Dios. Rompen los pactos, rompen los compromisos, no guardan su palabra. No confíes en ellos. Un día te van a traicionar. Cuando puedan te van a meter una puñalada por la espalda. No confíes en ellos. Confía solamente en el Señor. 3 años después, hermanos, fue y le hizo la guerra. Y como sabía que él había roto el pacto, dijo: no, a mí me van a matar. Se disfrazó, hermanos, como un soldado raso y entró al campo de batalla. Y el rey de Siria había dado órdenes a sus capitanes: no peleen con ninguno. Y el problema conmigo no es con Israel, es con ese traidor, con aquel que rompió el pacto. A él háganle la guerra. Y cuando fueron a buscarle los capitanes para matarlo, obviamente no lo encontraron. Estaba ahí metido con la tropa. Y dice la palabra del Señor que un soldado sirio lanzó una flecha, hermanos, a quien toque, a quien vaya. Pero en la flecha decía el nombre de Acab, hermanos. Como dice en inglés, to whom may concern. Así mismo. Y esa flecha, hermanos, iba dirigida a Acab. Estaba el nombre de Acab, porque había vivido como un impío, como un hombre que deshonró a Dios, como un hombre que no le importaba la santidad, un hombre que pecó deliberadamente. Llega un momento, hermanos, en que Dios no te va a permitir más. Y cuando Dios cierra la puerta, no va a haber nadie quien la abra. Y cuando Dios decrete que es el fin de tu vida, no vas a poder detenerlo. Él pensó que disfrazándose, él pensó que con una armadura fuerte y alejado del frente de batalla iba a escaparse. Imposible, tú no te puedes escapar de Dios. Y Dios había decretado la muerte de Acab en ese día.
Y dice que la flecha que venía a la aventura entró justo en donde se junta la armadura. Por ahí entró, es imposible, hermanos. Y dice que hirió al rey de forma mortal. Y claro, no pudieron sacarle del campo de batalla y en la noche murió el rey Acab. Entonces le llevaron como cualquier cosa, como que algo que no servía, como que algo que no tenía valor. Y dejaron el carro real tirado ahí, en un lugar donde dice la palabra del Señor que se bañaban las prostitutas. Mire qué deshonra, el carro del rey. Y dice que vinieron los perros a lamer la sangre de Acab, conforme a la palabra que él había decretado, el fin de Acab. Y el fin de Jezabel es más terrible todavía. Después de la muerte de Acab, hermanos, cuando un nuevo rey subió al trono, ella quiso como que aquí vamos a tratar de ver qué es lo que capturo yo. Y cuando llegó el nuevo rey a Samaria, ella estuvo en el segundo piso, se pintó, se puso sus ropas, a ver si atraía al nuevo rey de Israel. Pero ella lo que producía era asco, repugnancia. Eso es lo que consigue la mujer, hermanos, que se vende al pecado, que se vende al diablo. Eso es lo que consigue, repugnancia, asco, desprecio. Por un poco tiempo, cuando tu juventud te acompaña, claro, te van a admirar, pero después te van a despreciar, te van a tirar como algo que no sirve, porque te vendiste al pecado. Y dice que cuando el rey Jehú, el nuevo rey de Israel, la vio, dijo, ¿qué hace esa mujer ahí? Y dijo, ¿quién está conmigo? Inmediatamente, hermano, nunca faltan. 2 sirvientes se pararon ahí al lado de Jezabel. Sirvientes de la reina. Porque el diablo no tiene compromisos con nadie, hermanos. El diablo al principio te miente, pero después él mismo te destruye. Dijo, ¿quién está conmigo? Pero bueno, nosotros. Si están conmigo, láncela. La tomaron y la lanzaron. ¿Y saben qué hizo Jehú? La atropelló con sus caballos, hermano. Después se fue a comer, a beber. Después de un tiempo, unas horas, dijo, ¿sabe qué? Vaya y entierren a esa maldita, porque de todas maneras es hija de rey. Y cuando fueron los sirvientes a enterrar a Jezabel, los perros habían comido las manos y la cara de Jezabel. Conforme a la palabra del Señor que había dicho, hermanos, que el cuerpo de Jezabel iba a ser estiércol en la faz de la tierra. Y que nadie podría volver a decir, esta es Jezabel. Mire qué terrible el fin de los impíos, hermanos. Es increíble. Entonces, años después, hermanos, algunos años después, después de la muerte de Acab y Jezabel, se levanta un nuevo rey, el hijo de Jezabel, el hijo de Acab, un tal Ocosías. Y como que no le gustó que el profeta Elías siga predicando, profetizando. Un día profetizó en contra de él y se enojó. Mandó un capitán con sus 50 hombres, vayan y capturen a ese hombre. No me gusta lo que está hablando, no me gusta lo que está diciendo en contra de mí. Está diciendo que yo me voy a morir. Vayan y captúrenlo y tráiganlo para acá. Pensando nuevamente que Acab iba a esconderse. Perdón, que Elías iba a esconderse. Que Elías nuevamente, el hombre de Dios, iba a amedrentar. Que iba a salir corriendo, que iba a meterse un enebro, que iba a dejar botando la obra, que iba a abandonar la obra. Eso es lo que pensaban. No, pero a este le metemos un buen susto y este se va. Qué equivocado que estaba, hermano. Llegaron el capitán con sus 50 hombres y le dijeron, con la intención de asustarlo, varón de Dios, así dice el rey, desciende y ven con nosotros. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Elías, hermanos? La respuesta de Elías fue contundente. Si yo soy varón de Dios, caiga fuego del cielo y te consuma con tus 50. Ya no van aquí nuevamente aquí a mí a amedrentarme. Si yo soy varón de Dios, si no tienen respeto por el varón de Dios, no por mí, sino por lo que yo represento. Soy un hombre de Dios. Entonces que caiga el fuego del cielo y te destruya. Todos aquellos que intentan, hermano, destruirte van a ser destruidos, porque tú eres una sierva, un siervo del Dios Altísimo. Amén. Y el rey Ocosías, en su impiedad, hermanos, volvió a mandar otro capitán.
Y este capitán, después de haber visto lo que pasó con el primero, no tuvo temor de Dios. Y me imagino que vino con esa arrogancia, con esa prepotencia, con su orgullo que tienen los hombres que le sirven a Satanás, que maltratan a las personas, que las ven por debajo del hombro, amparados en su pasajero poder que tienen. La ley les da cierta autoridad, pero no para que sean prepotentes. Y me imagino que llegaron con una prepotencia. Hombre de Dios, así dice el rey, ven con nosotros. Ah, sí, pues que caiga fuego del cielo y te consuma con tus 50. Y el rey Ocosías, hermanos, es increíble los hombres cuando están cegados por la maldad. Volvió a mandar otro capitán con sus 50. Pero este capitán, hermanos, no pues, ¿cómo? Dos capitanes exterminados con sus 50 soldados. Yo no voy a correr esa misma suerte. ¿Saben lo que hizo? Llegó, hermanos, y se arrodilló y dijo: varón de Dios, te ruego que tengas aprecio por mi vida, no la tengas en poco, y la vida de tus 50 siervos. Mira cómo los otros han sido exterminados, han sido fulminados. No permitas que esto me pase. Dios permitiendo eso, hermanos, para que nosotros podamos entender ahora que no estamos solos. El Señor nos respalda. No tengas temor de ellos. Tú eres un ministro, tú eres una hija o un hijo de Dios. A ti no te pueden venir a maltratar así porque sí. Hay alguien que sale en tu defensa. Amén. Entonces la voz de Dios le dice: vete con él. Ya no tengas temor de él. Hermanos, hay un momento en tu vida en que tú tienes que pararte y decir un ratito, un momentico, como dicen mis hermanos colombianos: basta, yo no soy cualquier cosa, yo soy un siervo del Dios Altísimo, es Él el que me respalda, soy una princesa del Señor, yo valgo mucho. Tú no me puedes venir a maltratar de esa manera, tú no me puedes humillar de esa manera. Soy una hija de Dios. ¿Quién tú te crees que eres para venir a maltratarme de esa forma? Soy un príncipe del Señor, yo valgo mucho. Soy un hijo de Dios. ¿Cómo es que la vida no vale nada, hermanos? Eso es una mentira del diablo. La vida vale mucho. ¿Saben por qué? Porque nosotros hemos decidido creer lo que dice Dios en su palabra. Y Dios dice que Él creó todas las cosas. Y después que las creó, he aquí que Dios las vio y eran buenas. Buenas y en gran manera. Y ahí estás tú, hermano. Entonces es una mentira del diablo, una mentira de este mundo que ha querido engañarte a decirte: no, es que la vida no vale nada. Bueno, y en gran manera, hermanos. Tú eres un especial tesoro para el Señor. Tú vales mucho. El Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, al ver el desánimo, la desesperación, la falta de fe, intentó hacer que el pueblo entienda lo valiosos que eran ante los ojos de Dios. Y les puso un ejemplo práctico. Me imagino que estaba en un mercado, en lugar de ventas, y donde vendían gorrioncillos, pajarillos. Y como para que entiendan el valor tan grande que nosotros tenemos ante los ojos de Dios, les puso un ejemplo. Eso está en Mateo 6, algo así, no me acuerdo bien. Y le dice: ustedes ven estos gorrioncillos. El vendedor vende 2 gorrioncillos por 1 moneda y 5 gorrioncillos por 2 monedas, dándoles a entender que el 5.º gorrioncillo al vendedor no le vale nada. Lo está dando de gratis. No sirve para nada. No tiene valor, no tiene precio. ¿Qué puede valer? Nada. Si 2 los da por 1 moneda y 5 está dando por 2 monedas, quiere decir que el 5.º no tiene valor. Y el Señor Jesucristo agrega y dice: mas para Dios tiene un valor tan grande, tanto así que Dios contempla el funeral de ese gorrioncillo. Cuando esté en vuelo y cae, el ojo de Dios mira hasta que cae en tierra. Para que entiendan, hermanos, cuánto valor tienen los gorrioncillos y cuánto más ustedes, dice el Señor, hombres de poca fe. Cuán valiosos son para el Señor.
un especial tesoro, algo grande, lo más importante que Dios ha creado. Entonces no podemos creer, hermanos, esas mentiras. Ni tampoco podemos creer lo que escuchamos por ahí, de hombres sin Dios, que alguna vez dijeron, la vida no vale nada. O que decían, no, yo tengo un dolor, un quebranto, un volcán. Bueno, eso sí tenemos. Yo creo que sí tenemos nosotros también un volcán dentro de nosotros, un fuego. Un fuego que no puede ser apagado ni por agua, ni por vino. ¿Saben por qué? Porque es el fuego del Espíritu del Dios viviente, amén, que arde dentro de nosotros, amén. ¿Cómo nos amará el Señor, hermanos? ¿Cuánto nos amará el Señor? Que un día decidió enviar a su Hijo por mí, y a pesar de mí, Dios decidió enviar a su Hijo, para que cuando yo crea, yo tenga vida eterna y sea coheredero juntamente con Él, para la gloria de Dios. Y con esto voy finalizando, mis hermanos. Isaías 40:31 dice, mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y Números dice, 6:24 dice, que Jehová te bendiga, dijo Moisés al pueblo, hermanos. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y alce sobre ti tu rostro y ponga paz en tu corazón. Amén. Amén, mis hermanos. Quiero que me acompañen a orar para despedir a las personas que nos ven en el internet. Padre Santo, Padre bueno, bendito sea tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por permitirme a mí, Señor, hablarle a este pueblo, Padre Santo. Bendito Dios, llega, bendito Padre Santo, al profundo de sus corazones, Padre bueno, bendito Dios, a los lugares donde yo no pude llegar, Señor. Señor, en mi intento inútil de llegar a su mente, a su corazón, pero sé tú, Espíritu Santo, dando la convicción de esta palabra, bendito Dios, para que no se olviden, Padre eterno, que tú tienes el control de sus vidas en tus manos, Padre Santo. Bendecimos tu nombre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra, gracias por tu paciencia, bendito Dios. Gracias por tu infinito amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora con nosotros nuestro hermano Danilo para dar algunos anuncios.